mis profesores de Bolívar convencieron a mi padre de que me mandara a estudiar a Medellín. En el proceso ocurrieron estos hechos de la muerte de Gaitán y todo este tipo de cosas. Entonces toda la familia mía fue desplazada por el fenómeno de la violencia. Mi familia era una familia liberal y en el pueblo pues se impuso fue un dominio conservador pues con muchos niveles de violencia y mi familia tuvo que desplazarse a Medellín. Yo terminé mi bachillerato en la Universidad Pontificia Bolivariana y allí mismo, por una beca que me dieron, la universidad, entré a estudiar Ingeniería Química. Allí en Ingeniería Química, cuando terminé la carrera, el decano me dijo que si quería quedarme como profesor. En ese ofrecimiento yo pensé que yo iba a enseñar Ingeniería Química, pero resulta que el decano me tenía una jugada escondida y me dijo: Jairo, bueno, vas a enseñar este curso y vas a estos laboratorios y yo no sé qué cosas, pero te va a tocar enseñar cálculo. Le dije yo: ¿cómo? Yo no sé cálculo, yo tengo idea de cálculo, los cálculos que yo he estudiado son muy malitos. Y me dijeron: no, vaya y estudie, hable con Poveda y que él lo oriente y que le dé clases y usted se le mide a eso. Entonces, en esa época prácticamente no habían carreras de matemáticas, excepto tal vez por la de la Nacional, pero que era muy poco conocida. No existían facultades de ciencias, y los profesores de matemáticas y de física los improvisaban de profesores de ingeniería. De hecho, pues Antonio era ingeniero, Poveda era ingeniero. Entonces, cuando aquí estaban buscando profesores de matemáticas, Antonio Vélez me recomendó como profesor de... Entonces me llamaron a mí, vine, me entrevisté con Narcés Barona, que era el decano de Ingeniería Química. Yo llegué a la Universidad del Valle en octubre de 1960. Quiere decir que llegué a San Fernando. En ese momento prácticamente los edificios que yo recuerde estaba. Ese edificio que está ahora no es ocupado por la universidad, sino por unas oficinas públicas que hay ahí. Estaba el edificio de salud y estaba el edificio de arquitectura y detrás estaba el edificio de enfermería. Eso era todo lo que había. Nosotros llegamos como profesores de ingeniería. Nosotros llegamos a un departamento que se llamaba Matemáticas y Física allí, y había un grupo llamémoslo así, de profesores primíparos. Yo me consideraba y era un primíparo realmente. Un ambiente de estudio increíble. Eso lo formaba Antonio Vélez, Rincón, Valero, Tobón, a veces iba Zapata y mi persona. Eso semanalmente teníamos un seminario de estudio y una gran amistad muy interesante esa época. Pero como la universidad estaba en un proceso de desarrollo muy claro, que tenía detrás el apoyo financiero de las fundaciones Rockefeller, Ford y Kellogg, prácticamente uno no tenía que pedir la beca. Yo no soy consciente de haber pedido la beca. Simplemente a mí me seleccionaron para que me fuera a estudiar. Entonces, a principios del 64, en marzo del 64, me llegó la orden: ya, te vas, ta. La Facultad de Ciencias se crea en 1966 y se crea con los departamentos de Matemática, Física, Química y Biología, ¿de acuerdo? Y el primer decano de esa facultad es Ramiro Tobón. Cuando yo llego ya existe una carrera de matemáticas y había también una carrera de licenciatura en educación. Entonces, lo primero que hice fue enfrentarme a la reforma del plan, primera reforma en la que participo. Lo importante de esa reforma es que eso condujo al congreso más importante que hayamos hecho, ese congreso del 68. Yo cogí el plan de educación y dije: este tampoco sirve, y monté cursos para profesores. Claro, lo que yo sabía mejor en ese momento, que no era mucho, era álgebra y análisis. A esos cursos se matricularon como 3, 4, 5 profesores. De esos profesores quedaron 2. Y finalmente quedó uno y un estudiante. Marco Fidel Suárez, el mejor estudiante, que hizo tanto el álgebra como el análisis.
y que finalmente, en parte por contactos también míos, se fue a estudiar doctorado en álgebra a la Universidad de Cornell. El otro fue Teodoro Bedoya, que ese no estudió, no se interesó sino por el curso de análisis. Y la estudiante era una estudiante de licenciatura en educación que era muy brillante, Lucía Gurisati, la hija del, yo no sé si usted o yo hablar alguna vez del famoso profesor Gurisati de arquitectura, y ella hacía las notas, me sacó nota y todo. Creé una sección de didáctica en el departamento. Entendía como la ciencia que tiene que ver con los procesos de aprendizaje y enseñanza de la matemática, debería ser una opción válida para un matemático. Más aún, yo creo que si uno se pone a ver los tipos que han hecho grandes aportes a cuestiones de la enseñanza a nivel universitario. Brousseau, que es considerado un gurú en este sector de la educación matemática de educación, era un matemático. Entonces yo creo que realmente para hacer verdaderos aportes desde el punto de vista de la didáctica, es decir, que es la transformación del discurso matemático con fines de hacerlo más accesible, pero sin perder su esencia matemática, yo creo que debe ser una opción válida.